Hola jóvenes, soy Eleazar Sánchez, el encargado del curso de filosofía, y para esta semana 13 del ciclo 2019-1 tenemos un tema bastante importante, otra disciplina filosófica bastante tocada en los exámenes de admisión, la epistemología. Tantos temas tenemos en epistemología que la plana de filosofía ha visto conveniente y pertinente dedicarle 2 semanas al tema de epistemología. En esta primera semana vamos a ver algunos temas y la semana 14 otros. Vamos a comenzar, al igual que la nociología, con lo más elemental, la definición de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? La definición etimológica podríamos decir episteme, logos, teoría de la ciencia. Pero vamos a poner acá disciplina filosófica que reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia. Ojo, y quiero ser muy claro con este punto. La epistemología no es una ciencia. El científico hace la ciencia. Luego viene el epistemólogo y reflexiona sobre la ciencia. Tengo una analogía. Éric Osores, este periodista deportivo, ¿es futbolista? No, pero él reflexiona sobre el partido. Entonces, primero debe haber partido y luego los periodistas deportivos reflexionan sobre el partido. Igual, el filósofo no juega el partido, podríamos decir, no es científico. Luego reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia. Quien hace ciencia es el científico. Quien reflexiona sobre los problemas relativos a la ciencia es el epistemólogo. Hago esta aclaración porque algunos creen que la epistemología es la parte científica de la filosofía. No, es una reflexión filosófica sobre la metodología, el principio de demarcación, las funciones de la ciencia. Por eso van a encontrar en algunos manuales que dice sobre la epistemología que es una metateoría. O sea, es una teoría sobre otra teoría. La ciencia es la base y el epistemólogo reflexiona sobre la ciencia. Ahora, ustedes tienen en su separata algunos problemas epistemológicos contemporáneos. Hay uno que no lo voy a tratar el día de hoy, no lo voy a poner en un esquema porque ya lo vimos. El criterio de demarcación. ¿Recuerdan qué era el criterio de demarcación? Eso lo vimos en la semana número 9. El debate entre los neopositivistas y el debate entre Karl Popper. Por ejemplo, estas personas que escriben los horóscopos son científicos. No, profesor, esa es una pseudociencia. ¿Lo que hace un biólogo es ciencia? Sí, profesor. Les pregunto ahora, ¿cuál es el criterio de demarcación para distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia? Eso se conoce en epistemología como el principio de demarcación. Recuerden que los neopositivistas consideran que el conocimiento científico debe ser verificable. En cambio, Karl Popper dice que los enunciados, por ejemplo, todos los metales se dilatan, no se pueden verificar. Podrías encontrar N metales y estos no son una conclusión para decir que todos los metales se dilatan. Más bien, Popper propone la falsación. Podríamos ahora ensayar otra entrada y decir lo siguiente. ¿Qué características debe cumplir el conocimiento para tener el estatus de conocimiento científico? Eso lo vamos a ver en lo que les he puesto en la pizarra. Características, objetividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el investigador, o sea, científico, el investigador describe las características del objeto. Recuerden la clase de nociología. Existen, cuando yo veo este lapicero, 3 elementos en el proceso del conocimiento: sujeto, objeto, imagen mental. Cuando se dice que el conocimiento es objetivo, quiere decir que el investigador debe reflejar el objeto tal y como es, no como yo quisiera que sea. Yo quisiera que la luna sea una esfera, digamos, perfecta, un radio equidistante y que no tenga cráteres. Pero si veo con un telescopio me voy a dar cuenta que la luna no es un círculo perfecto, circular sí, y existen cráteres en la luna. No se trata como yo quisiera que sea la realidad, sino cómo es la realidad.
¿verdad? Cuando un sociólogo en su tesis concluye que de cada 10 mujeres, 10 han padecido violencia de género, él no está describiendo cómo quisiera que sea la realidad, más bien él quiere luchar contra esto. Pero no se trata de tus prejuicios, de lo que digan tus emociones, se trata de cómo es el objetivo. Siguiente característica, fundamentación. Se basa en pruebas y demostraciones. Le pueden preguntar a su profesor de química, profesor, pruebe usted que todos los metales se dilatan. Los lleva, o en todo caso acá, lleva la cámara a un, digamos, laboratorio. Entonces ustedes, una visita guiada a un laboratorio y ustedes van a ver que los metales se dilatan. O sea, el científico puede probar lo que está diciendo. ¿Y por qué dice demostrar, profesor? Porque las pruebas se dan, podríamos decir, en las ciencias naturales. En cambio, en las ciencias formales, como en la matemática, el matemático no prueba, el matemático demuestra. Su profesor de matemática, o sea, de trigonometría, de geometría, aritmética, álgebra, puede demostrar el teorema de Pitágoras. Él ha estudiado los axiomas en la universidad. O sea, no solamente lo opera, sino tiene la capacidad de fundamentar lo que está diciendo. Profesor, ¿por qué los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados? Él lo puede demostrar. Entonces, hay que probar en las ciencias fácticas y hay que demostrar en las ciencias formales. Pero ambos, el matemático, el biólogo, el físico, el químico, pueden fundamentar lo que están diciendo. Es otra característica importante. Por supuesto, se dice también, jóvenes, que el conocimiento científico es racional porque se sirve de argumentos. Muchas veces en aulas me han preguntado, profesor, ¿para qué sirve la lógica? Nosotros utilizamos mucho la lógica. Ejemplo, el día de hoy me quedo dormido a las 7 de la noche, bastante temprano. El día de mañana me despierto 6 de la mañana, tomo el carro para venir a San Marcos a impartir clases y veo todas las calles mojadas. ¿Qué infiero? Que ha llovido. No he visto la lluvia, pero por lógica sé que si llueve, el suelo está mojado. Si veo el suelo mojado, entonces ha llovido. Entonces estoy utilizando la lógica. ¿El científico utiliza la lógica en su proceder? Por supuesto. Ejemplo. Sabemos que los dinosaurios se extinguieron. La hipótesis, digamos, más cercana es la caída de una lluvia de meteoritos. ¿Acaso el científico ha visto, volvió en el tiempo y vio que caía una lluvia de meteoritos? No, lo que hace el científico es decir lo siguiente. Si han caído meteoritos a la Tierra, deben haber cráteres. Ha encontrado cráteres y ha inferido que entonces se han caído meteoritos. El científico juega mucho con la lógica, por eso el conocimiento es racional. A veces se basa en la experiencia también, pero también el científico se sirve de la lógica, ¿no? Y finalmente, una característica bastante importante es que la ciencia tiene como característica el ser regional. ¿Qué quiere decir que sea regional? Que estudia una parte de la realidad. El científico no estudia toda la realidad. Los alumnos que postulen a física, química, biología se van a especializar en la universidad. No van a venir a estudiar toda la realidad. Por ejemplo, uno de ustedes dice, profesor, a mí siempre me ha fascinado la precisión de las matemáticas. A diferencia de la historia, de la filosofía, que muchas cosas son relativas, 2 más 2 es 4 para todo individuo de cualquier cultura. Así que, profesor, yo voy a estudiar los números. Tenemos una ciencia, la matemática. Otro dice, no, profesor, a mí siempre me fascinaron los seres vivos, así que yo quiero estudiar biología. Otro dice, no, profesor, a mí siempre me fascinaron ver las estrellas, estudiar los cuerpos celestes. Tenemos una ciencia, la astronomía. Y otro de ustedes dice, no, profesor, a mí siempre me han conmovido las injusticias sociales, de modo tal que yo quiero estudiar cómo se mueve la sociedad. O sea, cuáles, digamos, las leyes de la sociedad. Muy bien, puede postular a sociología, a San Marcos, ¿no? Entonces, jóvenes, lo que quiero que entiendan es que el conocimiento científico es
regional, estudia una región, una parte de la realidad. Y esto es importante, y me permito, para perfilar bien un conocimiento, decirles que en la primera semana les puse las características del conocimiento filosófico. La primera característica fue totalizadora. La filosofía es totalizadora y la ciencia es regional. Por eso la filosofía no es una ciencia, porque la ciencia tiene un objeto de estudio determinado, regional, va a una parcela de la realidad. Si la realidad es una torta, el científico corta una tajada y dice, yo voy a estudiar esta parte de la realidad. El filósofo no, el filósofo es totalizador, quiere estudiar toda la realidad. Y es por eso que la filosofía no es una ciencia. Si bien los filósofos no saben qué es la filosofía en sentido estricto, sí saben qué no es la filosofía. Y algo de lo cual están seguros los filósofos es que la filosofía no es una ciencia. Es más, jóvenes, si ustedes, por ejemplo, postulan a San Marcos, ingresan a biología, van a estudiar a los seres vivos, luego, dentro de su facultad, ustedes se van a especializar. Y si dicen, profesor, quiero estudiar en realidad los animales, zoología, quiero estudiar las plantas, botánica, quiero estudiar los tejidos, histiología, quiero estudiar las bacterias, bacteriología. O sea, uno viene a la universidad a especializarse en algo. Incluso dentro de las ciencias ustedes se van a ir especializando. No es lo mismo un zoólogo que un botánico. Y esas son, jóvenes, las características que debe cumplir el conocimiento científico. En este segundo punto de la clase vamos a atacar las famosas funciones de la ciencia. Porque la ciencia cumple ciertas funciones, de las cuales se ha visto pertinente recordar 4 funciones. La primera es la descripción. ¿Qué es lo que hace cuando uno aplica esta función de la ciencia? Simplemente es describir las propiedades de los fenómenos. Por ejemplo, soy un astrónomo y sucede que voy a estudiar las lunas de Júpiter. Entonces digo lo siguiente: el planeta Júpiter tiene 79 satélites, ¿no? O 79 lunas. Con ello, Júpiter se convierte en el planeta del sistema solar que posee más lunas, ¿no? Eso, obviamente, no solamente se da en las ciencias fácticas, también, por ejemplo, un economista, cuando escribe un libro peruano y describe y dice el 50% del mercado peruano es un mercado informal. Esas personas que estudian los sismos, cuando dicen el sismo de Chincha, o en todo caso el terremoto de Chincha, tuvo en la escala Richter una magnitud, tuvo el epicentro en Ica, y murieron tantas personas y tantos afectados. Lo que está haciendo esa persona simplemente es describir, está respondiendo a las preguntas cómo, cuándo y dónde. Eso es propio de la descripción. Una de las preguntas, cómo, cuándo y dónde. En cambio, cuando uno se pregunta ya por qué, ¿no? Eso ya no es describir. Uno está pidiendo ¿qué? Una explicación. Por eso les he puesto explicación de las causas que producen un fenómeno. Cuando yo me pregunto por qué Júpiter tiene tantas lunas, y por ejemplo, los científicos dicen lo siguiente. Vamos a poner acá el ejemplo. Y voy a decir lo siguiente. Las lunas de Júpiter, en realidad, las lunas pequeñas de Júpiter, creen los científicos, fueron atrapadas por su órbita. O por la gravedad que tiene Júpiter, ¿no? Esa fuerza, gravedad bastante elevada, porque es un planeta bastante, ¿no? En el ejemplo que puso de la economía, claro, cuando yo me pregunto por qué casi la mitad del el mercado peruano es informal, y de pronto leo un libro de Hernando de Soto, El otro sendero. Hernando de Soto dice que la razón por la cual hay tanta informalidad en el Perú
es fundamentalmente por dos causas. La primera es por los altos costos de formalizarse, ¿no? Creo que 10.000 soles más o menos en el tiempo donde Hernando de Soto en los 90 hace el estudio, 10.000 soles tenía que pagar una persona para formalizarse. Una persona que está en el mercado informal, dice Hernando de Soto, se caracteriza porque lo que trabaja, lo que produce, lo consume. O sea, no tiene capacidad de ahorro. ¿De dónde va a sacar 10.000 soles? Primera razón. Segunda razón por la cual hay mucho mercado informal en el Perú, por la alta tasa de desempleo. Cuando Hernando de Soto escribe El otro sendero, ya no está describiendo, está en todo caso explicando. Y esta es una función fundamental de la ciencia. Porque nosotros no solamente queremos que los científicos nos digan hay cráteres en la Luna, nosotros esperamos que nos digan por qué existen cráteres en la Luna, por la caída de meteoritos o aerolitos, ¿no? Entonces, esta es una función bastante importante de la ciencia. Sin embargo, también tenemos otra famosa función, que es la función de la predicción. O sea, predicción de nuevos sucesos. Por ejemplo, esta semana, la semana pasada, acabamos de ver un eclipse solar. Eso lo sabíamos hace tiempo porque los científicos decían lo siguiente. El 2 de julio del 2019 ocurrirá un eclipse solar. Ojo, quiero ser tajante y claro en este punto de que no es lo mismo una predicción a secas que una predicción científica. Por ejemplo, cuando le preguntan a una persona, ¿quién cree usted que va a ganar el partido Perú-Brasil, la final de la Copa América? Y uno dice, bueno, Perú o Brasil. ¿Eso será una predicción? O cuando Yossi Díaz Canseco escribe en un horóscopo, este año los tauros encontrarán al amor de su vida. ¿Eso será una predicción científica? No, porque el científico sí se basa en leyes, ¿no? O sea, no es una predicción, o sea, no suelta algo al azar, sino que lo que dice está fundamentado y lo vemos además, porque cuando ellos dicen va a haber un eclipse solar, nosotros solemos creer, en cambio los otros no. Ahora, la economía, por ejemplo, da predicciones. Ustedes en la semana 18, creo, 17, tienen esto de los ciclos económicos, ¿no? Hay ciclos económicos y, por ejemplo, el BCR, el Banco Central de Reservas del Perú, ha pronosticado que en el año 2021 va a haber una crisis en el Perú por lo siguiente, porque sabemos que está bajando el precio de las materias primas en el mercado internacional. El Perú se caracteriza por exportar materias primas. Eso quiere decir que va a haber una crisis porque vamos a tener menos ingresos de dinero, ¿no? Las ciencias sociales a su manera también hacen predicciones, ¿no? Y finalmente tenemos la última función de la ciencia, que es una función bastante importante por la sociedad tecnológica donde vivimos, que se llama la aplicación. La aplicación consiste en aplicar conocimientos teóricos para fines prácticos. Desde que surgió, jóvenes, la ciencia tuvo como que un eslogan: saber es poder. Nosotros conocemos las leyes de la naturaleza para poder dominar la naturaleza. ¿Y por qué ustedes quieren dominar la naturaleza?, le preguntábamos a los científicos modernos y decían, porque queremos mejorar las condiciones de vida de la humanidad. O sea, investigo, pero eso tiene un fin bastante pragmático o práctico. Pensemos en el desarrollo que ha tenido la medicina. El desarrollo de la medicina ha permitido mejores condiciones de vida. Sí, ustedes lo pueden ver comparando la esperanza de vida al nacer. En el siglo XVIII creo que oscilaba entre 42 y 54 años. En la actualidad, entre 68 y 72. O sea, la medicina, digamos, ha elevado la esperanza de vida al nacer. Antes la gente moría por un cólera, por una fiebre, cosas que ahora simplemente nos ponen una vacuna y solucionado el problema, ¿no? Es más, este mismo ciclo virtual es producto de la tecnología. Están aplicando los avances tecnológicos y por eso ustedes ya no tienen que cruzar toda Lima y venir a San Marcos a llevar sus clases, sino que estando en su casa ustedes pueden escuchar esta clase. O sea, nuestra vida, lo que les quiero decir es que está tecnologizada. Dependemos mucho. ¿Quién no tiene un celular? Un celular es producto de la tecnología
¿Quién no usa WhatsApp, por ejemplo? Pueden hablar con alguien que está en la otra parte del mundo. Estás acá en el Perú, pero estás hablando con tu amigo que está en Berlín, Alemania. Entonces, eso es producto de la tecnología. Entonces, la tecnología es usar conocimientos teóricos para fines prácticos. Ejemplo, esta famosa ley o descubrimiento de Einstein, ¿no? E es igual a mc al cuadrado. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Eso Albert Einstein lo descubrió en 1907 o 1904 en un artículo, y luego las personas que vieron la potencia de esa, digamos, ecuación, se basaron en ella para hacer la bomba atómica. Ahí está. Es un claro ejemplo de cómo algo teórico tiene una implicancia práctica. Eso es la tecnología. ¿Por qué creen ustedes que CONCITEC, el organismo del Estado que da becas, da usualmente becas a las ciencias fácticas? Porque él sabe que ese, digamos, biólogo o ese, digamos, esa persona de genética de San Marcos que esté estudiando, digamos, una enfermedad como el cólera endémica, sabe que lo teórico que él descubre en una tesis puede servir para desarrollar ciertas ampollas o vacunas. O sea, tiene un fin práctico. Esa es la parte, digamos, más atractiva en la actualidad de la tecnología. Conocer, pero para aplicar. Continuando, jóvenes, con el tema de la tecnología, ustedes tienen en su boletín una parte considerable sobre la tecnología. Lo primero que quiero hacer en esta parte de la clase es distinguir la ciencia de la tecnología, aunque ya lo hice relativamente en la parte pasada, y también distinguir la tecnología de la técnica. A ver, empecemos. ¿En qué se distingue, profesor, la ciencia de la tecnología? Se considera que la ciencia tiene un fin teórico. En cambio, la tecnología se considera, jóvenes, que la ciencia tiene un fin teórico, fundamentalmente. El fin de la ciencia es cognoscitivo, busca explicar los fenómenos del universo y también describir principios. En cambio, la función o el fin de la tecnología es práctico, porque es aplicar el conocimiento teórico de la ciencia para satisfacer las necesidades humanas. O sea, busca aplicar los principios que descubre la ciencia. En ese sentido, podríamos decir que la tecnología es la parte práctica de la ciencia, y por eso la ciencia, mediante la tecnología, contribuye al bienestar de la humanidad. Al bienestar de la humanidad, ¿no? Un ejemplo, jóvenes, de esta relación ciencia, teoría, tecnología, práctica. La carrera armamentista. Cuando Estados Unidos estaba en un en realidad Donald Trump estaba en un dimes y diretes con este tirano de Corea del Sur, del Norte. Por ejemplo, recuerdo que Trump dijo algo así, más o menos en el siguiente sentido. Por si acaso, los investigadores de la Universidad de Harvard ya descubrieron un elemento que va a ser mucho más poderoso que la bomba atómica, así que cuidado. La parte teórica, hay personas trabajando teóricamente en un laboratorio, pero luego un ingeniero nuclear puede aplicar eso. Lo mismo ocurrió con la relación Einstein, teórico, la bomba atómica, ¿no? Muy bien. Sin embargo, esa no es la única distinción. También tenemos la distinción entre técnica y tecnología. A ver, ¿qué tienen en común la técnica y la tecnología? Que son actividades que transforman la naturaleza. El detalle es que la técnica no presupone la ciencia. Por ejemplo, las personas que hicieron la rueda, el arco, no necesitaron conocer la ciencia. Conocían ciertas cosas, sí, pero no la ciencia. En cambio, la tecnología sí presupone la ciencia. Es la aplicación de la ciencia. El avance científico, por ejemplo, permitió los televisores,
los celulares, los cohetes espaciales, porque hemos sido un poco injusto con la teoría de la relatividad, de esta famosa fórmula E es igual a mc al cuadrado. Muy bien, permitió la bomba atómica, pero también permitió los viajes al espacio. Entonces, tiene una cara también positiva, ¿no? Entonces, la técnica no presupone la ciencia, ¿no? Imagínense el primer ser humano que comenzó a hacer fuego, ¿no? Conocía, ¿no?, por qué había fuego, esto, no, pero lo hizo, ¿no? En cambio, quien hace un celular debe conocer las causas, o sea, la tecnología sí presupone la ciencia. Ustedes también tienen un apartado en su boletín, el de la crítica a la tecnología. Porque claro, usualmente en una sociedad informática, tecnologizada como la nuestra, solemos ver las bondades de la ciencia, ¿no? Es decir, sí, la ciencia mejora a la humanidad, esto, el otro, la medicina. Sin embargo, los filósofos, ciertos sociólogos y críticos sociales, ven ciertos problemas de la ciencia. Por ejemplo, continuemos con Einstein. Así como la ciencia permitió los viajes a la Luna, a otros planetas, también permitió la carrera armamentista, la bomba atómica. Por ejemplo, la misma tecnología, ¿no? La tecnología permite cosas fascinantes, como que ustedes, estando en su casa, puedan escucharme a mí, que estoy quizás en el otro extremo de Lima. Se habla mucho de las virtudes de Internet, que una persona, por ejemplo, a un clic, tiene un diálogo de Platón. Tenemos mucho conocimiento en el celular si le aplicamos Internet. Les pregunto ahora ustedes, de 10 personas que su celular tiene Internet, ¿cuántos lo utilizan para culturizarse, o sea, para educarse, para leer, digamos, artículos, para ver documentales? ¿Acaso la mayoría no lo utiliza para perder el tiempo? Digo, pongo este debate en la educación porque lo conozco un poco más de cerca. Por ejemplo, cuando el presidente Toledo estaba como mandatario, quiso implementar, y lo hizo además, el plan Huascarán. El plan Huascarán quería decir en específico que todo colegio debía tener una sala de cómputo, porque una escuela que aplicaba las TIC, las tecnologías de información, los alumnos salían mucho más preparados que los que no tenían computadoras. Eso es cierto, y volvemos a la reflexión anterior. La mayoría de adolescentes utiliza para enriquecerse culturalmente y educativamente las redes sociales. ¿Acaso no andan jugando juegos virtuales, pegados a las redes sociales? O sea, aprenden con... Porque ese era, digamos, el mensaje de Toledo. Hay un neurocientífico, Mark Spitzer, que señala que no hay evidencia de que las tecnologías aplicadas a la educación permitan a un alumno mucho más capaz que uno que no, porque las tecnologías distraen mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa sería una crítica, ¿no?, a la tecnología. No todo es bueno en la tecnología. Por ejemplo, algo sumamente paradójico. Facebook y WhatsApp sirven supuestamente para comunicarnos. Bueno, sí, tienen cosas positivas, por supuesto. Mi padre está en otra parte del mundo y puedo hablar con él. Puedo verlo, hacer videollamada, estar cercano a él. Pero a veces también las redes sociales, en vez de fomentar, digamos, la comunicación, la impiden. Cuando se juntan personas de una familia después de tiempo y una persona está pegada al celular. O tú le estás hablando a tu amigo, contando los problemas y tu amigo está mirando el celular. O sea, esa es la cara negativa de la tecnología. Pero que habría que decir, y quiero cerrar, digamos, esta parte del video con esta reflexión, que la tecnología de por sí no es buena o mala. Depende mucho del uso que le demos, ¿no? El Internet nos puede ayudar a culturizarnos mucho, también nos puede ayudar, nos puede no ayudar en este caso, sino más bien nos puede hacer distraernos mucho, ¿no? Entonces los filósofos problematizan eso, no ven solamente las bondades de la tecnología, sino también ven los problemas que ha generado. Un premio Nobel de Economía demostró con estadísticas que la inteligencia está disminuyendo en las personas. Es interesante cómo las personas de hace 50 años, que no tenían muchos libros de Platón a un solo clic, leían más a Platón. Los jóvenes que supuestamente tienen todos los libros de Platón en Internet, no lo leen y se distraen más, ¿no? Entonces, tampoco hay que ver la tecnología de una manera, digamos, solamente cándida. También genera ciertos
problemas sociales. Para esta segunda parte del video, jóvenes, quiero centrarme en la clasificación de las ciencias. Siempre hay que ver el criterio que está clasificando, y nos han puesto, o le han puesto ustedes, en todo caso, en su material ustedes, dos criterios. El primer criterio es el de según su objeto de estudio. Según el objeto de estudio, jóvenes, nosotros tenemos dos tipos de ciencia. Tenemos las famosas ciencias formales y ciencias fácticas. ¿Cómo puedo distinguirlas, profesor? A ver, primero, objeto de estudio. Las ciencias formales tienen como objeto de estudio cosas ideales y por ende abstractas. En cambio, las ciencias fácticas tienen objetos reales y concretos. ¿Puedo ver yo un ser vivo? Sí, voy al parque y veo gatos y perros. La biología es una ciencia fáctica porque su objeto de estudio es algo que yo puedo percibir con mis sentidos. De la misma manera, un matemático cuando va al parque, ve al número 2 corriendo por el parque, no ve el número 1, lo que no quiere decir que exista, sino que su objeto de estudio es ideal. Claro, alguna vez un alumno me dijo, profesor, mire, sacó un celular de esos antiguos donde están los números, dijo, acá yo veo el número 1. En realidad ese no es el número 1, ese es el signo que representa el número 1. No es que si yo borro ese número 1, mato al número 1, nada que ver. Es, digamos, un signo. La matemática y la lógica son ciencias formales porque estudian entes ideales. En cambio, la física, química y biología estudian entes reales, concretos. Si no han comprendido este criterio, tengo otro criterio. El segundo criterio es el método. Las ciencias formales utilizan el método deductivo, o sea, van de lo general a lo particular. Su profesor de matemática aprende axiomas, teoremas, corolarios y luego los aplica en sus ejercicios, de lo general a lo particular. En cambio, las ciencias fácticas tienen un método inductivo, van de lo particular a lo general. Metal 1 se dilata, metal 2 se dilata, metal 3 se dilata, por lo tanto, todos los metales se dilatan. Acá está la famosa inducción. Entonces vamos a poner acá los ejemplos. Ciencias formales, matemática y lógica. Quizás en esta parte sí sirva la memoria. Las únicas dos ciencias formales son la matemática y la lógica. En las ciencias fácticas están la química, la física, yo veo un cuerpo cuando cae, química, física y la biología. Aunque estas son las llamadas ciencias naturales, porque también tenemos las ciencias sociales. Economía, sociología. Primer criterio. Pero tenemos otro criterio, según su función. Según la función que cumplen las ciencias, tenemos a las ciencias puras y a las ciencias aplicadas. Entonces, jóvenes, por los nombres podemos ya intuir más o menos de qué va cada ciencia. Si hay unas ciencias aplicadas, es porque precisamente, como su nombre lo dice, su función es aplicar el conocimiento. Pero para aplicar el conocimiento debe haber conocimiento y precisamente eso lo producen las ciencias puras, porque ellas son las que describen, explican y predicen. Le pregunto a uno de ustedes, ¿qué va a estudiar usted en la universidad? Y él me dice, profesor, voy a estudiar física. Incluso algunos jóvenes dicen física pura. Muy bien, él va a describir, va a explicar, va a predecir. Pero si él quiere aplicar los conocimientos de la física para construir edificios, eso ya es una ciencia aplicada que se llama ingeniería civil. Por ejemplo, ¿qué va a estudiar usted, joven? Biología, profesor. Me interesa
en realidad conocer a los seres vivos, pero sobre todo la anatomía, el cuerpo de los seres humanos. Pero luego va a haber una persona que va a aplicar ese conocimiento, el médico, la medicina. Otro de ustedes me dice, profesor, yo voy a estudiar matemática. Quiero teorizar, quiero poder demostrar los axiomas de la matemática. ¿Un contador le interesa la matemática? ¿Debe conocer matemática? Pues sí, pero ¿él qué va a hacer? Va a aplicar ese conocimiento. Entonces está la contabilidad. Por una cuestión de mercado, desde luego, las ciencias que tienen más impacto en la realidad son las ciencias aplicadas. Porque las ciencias aplicadas, como su nombre lo dice, aplican el conocimiento. ¿Qué necesita más Lima y el Perú? ¿Físicos o ingenieros civiles? Ingenieros civiles. Pero no olvidemos que la ciencia aplicada en cierta medida depende de la ciencia pura, porque va a aplicar ese conocimiento. Ahora vamos a ver, jóvenes, el método científico. Método en griego se escribe de la misma manera, pero hay una H. Métodos significa camino. El método científico es el conjunto de pautas y procedimientos que debe seguir un científico para poder arribar a conocimiento científico. Y usualmente se dice que posee 4 grandes pasos. El primero, problema. ¿Qué es un problema, jóvenes? Un hecho que amerita explicación. Frente a ese hecho que amerita explicación, nosotros vamos a plantear una respuesta tentativa. Y eso es la hipótesis. Respuesta tentativa. Y luego, la respuesta tiene que pasar por la prueba de fuego, contrastación. Someter a prueba la hipótesis. ¿Puede poner un ejemplo, profesor? A finales del siglo XIX, en la ciudad de Viena, había un hospital muy prestigioso que uno de sus directores era el famoso obstetra y médico Semmelweis. El detalle es que en ese lugar morían mucho las parturientas. Incluso en algún momento el 97% de las mujeres que daban a luz morían. Lo que se dio cuenta Semmelweis es que las mujeres que morían eran las que pertenecían al pabellón A, pero no al pabellón B. Entonces Semmelweis dijo, hay algo raro en el pabellón A. La primera diferencia que notó en ambos pabellones es que en el pabellón A, donde morían mucho las mujeres, habían practicantes de medicina. En cambio, en el pabellón B habían obstetras. Entonces Semmelweis dijo, qué raro, ¿no? Que en este pabellón, porque son médicos, gente muera. El detalle, luego se va a dar cuenta Semmelweis, es que los médicos hacían autopsias, ¿no? O sea, tocaban a muertos, los abrían y no se lavaban las manos. Y luego iban a las parturientas, introducían materia cadavérica y por eso las parturientas morían. Entonces, en este caso que les he contado, ¿cuál sería el problema que enfrentó Semmelweis? El problema es, ¿no?, la muerte de las parturientas. ¿Por qué morían las parturientas? ¿Por qué mueren? Y sobre todo, ¿por qué mueren? Y sobre todo en el pabellón A. Frente a eso, Semmelweis tuvo la hipótesis que la materia cadavérica es la causa de la muerte. Pregunta: ¿intuyen ustedes cómo Semmelweis pudo contrastar su hipótesis? De una manera sencilla. Instauró unos lavaderos y puso un desinfectante muy poderoso. Y les dijo a los médicos que después de practicar autopsias se laven las manos. Y en efecto los médicos hicieron eso y descendió a 0,23, o sea, 1%. De 97%,
por ciento a 1%. A pesar de esto, jóvenes, porque Semmelweis con eso contrastó su hipótesis, pero a pesar de eso, ¿cómo es la reticencia de la mente? Los empleados se quejaban, porque Semmelweis dijo, cualquier persona que esté en esta área debe lavarse las manos. Y la gente no le creyó, y es más, al pobre Semmelweis lo desaparecieron. Y para probar eso, él mismo se cortó, adquirió esta fiebre, puerperal se llamaba, y no le hicieron caso, incluso lo encerraron en un manicomio, y él murió producto de ese corte, ¿no? O sea, podemos ver cómo a veces las costumbres pueden ir, o sea, los médicos no le creían que esto de las manos, digamos, tenía que ver, y ahora sí sabemos que esa era la causa, ¿no? Entonces vamos a poner como contrastación que es la causa, hay que lavarnos las manos con un desinfectante poderoso. Y en efecto, los médicos que no se lavaban las manos, las parturientas seguían falleciendo, ¿no? Muy bien. El penúltimo punto que quiero tocar para esta clase es la diferencia entre teoría y ley científica. A ver, cuando una hipótesis es contrastada, se convierte en una ley científica. ¿Cuál es la diferencia entre ley y teoría? Hay una inclusión. La teoría incluye a las leyes científicas o es un conjunto de leyes científicas. Pongamos esto en la pizarra. Tenemos una teoría y sabemos que la teoría es un conjunto de leyes. Ley 1, ley 2 y ley 3. Ejemplo, profesor, la teoría de la evolución. ¿Cuántas leyes tiene? Por ejemplo, supervivencia del más apto. Ley 2, uso y desuso. Ley 3, herencia de los caracteres adquiridos. Y por eso, precisamente, la teoría explica, o sea, tiene más potencia explicativa que las leyes, ¿no? Es un conjunto de leyes. Y un problema que está también en su separata es el de la objetividad de las ciencias. O sea, el científico puede describir la realidad tal y como es. Por ejemplo, los que estudian ciencias naturales, sea física, química y biología, creen que sí, que el investigador describe la realidad como es y por ende se puede quitar los prejuicios, la tradición, las emociones que tiene al investigar. Sin embargo, los que se dedican a las ciencias sociales, como la historia, la arqueología, la antropología, creen que eso es bastante difícil, que uno se quite, digamos, los prejuicios. Y tengo un ejemplo para que entiendan esto. ¿Contará de la misma manera un historiador peruano que un historiador chileno la Guerra del Pacífico? O sea, ¿podemos quitar nuestros prejuicios, digamos, nuestro cierto afán de peruanidad al describir una guerra? Es problemático. Si se dan cuenta, Dilthey y Gadamer tenían razón. El científico social posee conciencia histórica y eso sirve para interpretar su verdad, no es una verdad universal y objetiva, ¿no? Entonces ese es un debate bastante profundo que sigue dándose en curso y es por eso que algunos creen que las ciencias sociales no deben tener esa característica, porque por ejemplo el sujeto que investiga, el historiador, no puede dejar sus prejuicios. Otra razón por la cual no se cree que la historia y algunas ciencias sociales son ciencias es porque no hay predicción. ¿Pueden predecir los historiadores qué va a pasar? Si el Perú va a salir de la corrupción, otra cosa, parece que no. Entonces, este es el último problema. Muy bien, jóvenes, entonces teniendo
claridad en los conceptos, ahora sí podemos enfrentarnos de una manera más solvente a las preguntas. Les doy la clave del texto. Para quienes hayan leído el texto o después de leerlo, van a ver que la alternativa correcta es la C. De la lectura anterior es correcto afirmar que la ciencia es dinámica y se desarrolla en un marco social. Ahora sí, vayamos a los ejercicios. Pregunta número 1. Con relación a la ciencia, ¿es correcto afirmar que es un conjunto de conocimientos incuestionables? Nada que ver, jóvenes, la ciencia es falible. Los científicos se pueden equivocar. Ahí está Popper, ¿no? La ciencia es falible. Algo es verdad hasta que no se refute, pero no es una verdad concluyente. No es una verdad por los siglos de los siglos. Amén. Eso ocurre en teología y por eso la teología no es una ciencia, porque no admite la capacidad de refutar sus conocimientos. ¿Es un tipo de conocimiento que no requiere de método ni organización? Claro que requiere un método científico, ya hemos visto los pasos. Nada que ver. ¿Es capaz de describir, explicar, predecir y aplicar? Esas son las funciones de la ciencia. La clave es la alternativa C. Sobre las características del conocimiento científico, es incorrecto afirmar que es A. Objetivo porque supone la descripción imparcial de un objeto. Recuerden que nos están diciendo es incorrecto. Metódico porque sigue reglas y pasos de investigación. Racional porque se basa en paradojas. ¿Qué es una paradoja, jóvenes? Es un enunciado contradictorio. Entonces, si es racional, ¿cómo va a ser estar lleno de paradojas? Esa es la clave incorrecta, ¿no? Y para verificar eso, veamos la D. Fundamentado porque sustenten pruebas y demostraciones. Eso es verdad. Racional porque estudia una parte o área específica de la realidad. Eso también es verdad. La alternativa de la pregunta 2, por ello, es la clave C. 3. Respecto de la clasificación de la ciencia, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Las ciencias formales, como la astronomía, estudian entidades ideales y abstractas. Las ciencias formales estudian entidades abstractas, eso es verdad. Pero la astronomía es una ciencia formal. La pregunta es sencilla. ¿La astronomía estudia entes ideales o reales? ¿Puedes ver una estrella? Sí, entonces esa es fáctica. 1 es falso. 2. ¿Las matemáticas y la lógica pertenecen al dominio de las ciencias fácticas? Error. Las únicas dos ciencias formales son la matemática y la lógica. Falso también. Las ciencias puras tienen como una de sus funciones predecir diversos fenómenos. Verdadero. Explican, describen y predicen. Las ciencias aplicadas desarrollan distintas formas conocidas de tecnología, aplican el conocimiento. Eso también es verdad. Y por ende la clave correcta es la D. 4. El ejemplo que les he puesto de método científico es la pregunta número 4, tal cual. Miren, analicemos. A mediados del siglo XIX, la fiebre puerperal o fiebre del parto, que es por lo cual morían las parturientas del Hospital de Viena, era muy común en los hospitales de Viena, con un desenlace frecuentemente fatal, pues producía la muerte en un alto porcentaje, hasta 97% de parturientas morían. Ignaz Semmelweis, médico húngaro, demostró que la materia cadavérica era la causa de dicha fiebre. O sea, acá la palabra clave es causa. Él no solamente describió, no solamente dijo, mueren 97% de mujeres en el sector A del Hospital de Viena, sino dijo por qué se daba. Eso es explicación, ¿no? Miguel tiene que viajar a Jauja para realizar un trabajo de investigación del curso de Sociología General. El plan que sigue es el siguiente. En primer lugar, plantea una pregunta acerca de la estructura de la economía referida a la ciudad. En primer lugar, acá está 1. El problema. 2. Elabora una respuesta plausible. ¿Cómo se llamaba eso? Hipótesis. En tercer lugar, elabora encuestas que esperas ser respondidas por un grupo de quien, o sea, va a contrastar su idea. Considerando lo planificado por Miguel, la etapa del método científico que aún no se ha completado es, la cuarta etapa del método científico, jóvenes, es el análisis de datos. ¿Qué ocurre en el análisis de datos? Consiste en comparar los datos obtenidos de nuestra hipótesis. Por eso falta ello, no ha comparado aún. 5D. 6.
Respecto de los conceptos de ley y teoría científica, señale la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. La ley científica se expresa mediante una proposición universal afirmativa que revela una regularidad en la naturaleza. Eso es. La ley científica es una regularidad en la naturaleza. ¿Y por qué es una proposición universal? Todos los cuerpos caen. Eso es sumamente verdadero. 2. Las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja de la realidad que una ley. Exacto. ¿Por qué es una explicación sistemática y más compleja? Porque es un conjunto de leyes. 3. Las teorías científicas son proposiciones particulares, ni las leyes son particulares, jóvenes. Así que esto es falso. 2 verdad, 1 falsedad. La alternativa correcta es la letra A. 7. A lo largo de la historia de la humanidad han surgido diversos inventos que han ayudado a nuestra subsistencia, aunque algunos han sido utilizados en guerras sangrientas. Específicamente, los inventos de tipos tecnológicos han acrecentado nuestro dominio sobre la naturaleza. Ahora bien, cabe resaltar que como tecnología reconocemos a cualquier técnica que se sostiene sobre la base del conocimiento logrado por la ciencia. De lo anterior es correcto afirmar que la tecnología no depende necesariamente de los avances de la ciencia si la tecnología aplica, jóvenes, los avances de la ciencia. No es la A. B. La humanidad no ha usado la tecnología para emplearla en guerras. ¿Y qué es la bomba atómica entonces? Por supuesto, desde el comienzo se ha empleado para la guerra. Desde los inicios la técnica servía para la guerra. C. La ciencia ha sido de enorme utilidad en la historia de la humanidad. Eso es verdad, ¿no? Miren simplemente todo lo que tienen a su alrededor, ¿no? Pueden estudiar, leer de noche. Muchas personas no podían hacer eso porque no tenían luz. Y a alguien se le ocurrió hacer el día en la noche, la luz eléctrica. ¿Quieren enterarse de lo que pasa en otra parte del mundo? Un clic o ven CNN. Todo, estamos rodeados de ciencia, jóvenes, y la ciencia nos ha simplificado la vida, nos sirve de utilidad. Eso es verdad, en parte, como lo hemos dicho. Y finalmente, la pregunta número 8 dice, acerca del problema de la demarcación científica, ¿es correcto afirmar que Popper plantea el verificacionismo? El verificacionismo, ¿quién lo plantea? Círculo de Viena. El falsacionismo sostiene que una teoría solo es científica si no puede ser refutada. Si puede ser refutada. Si no estuviera la no, sería la clave, pero dice lo contrario. Plantea cómo es que podemos distinguir entre lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Eso es el criterio de demarcación. Entonces, jóvenes, hemos visto algunos problemas de la ciencia, algunos bastante abstractos, pero otros bastante concretos, como esta relación que tiene el hombre con la tecnología. Recuerden, la tecnología nos debe servir para comunicarnos, para satisfacer las necesidades humanas, no para alejarnos más, ¿no? Entonces, ese ha sido un abordaje filosófico, no describir la ciencia, sino encontrar los problemas que ella